Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a abrir la carta a los Romanos. Aleluya. Capítulo 8, versículo 13 al 14. Romanos capítulo 8, versículo 13 al 14. He estado hablando de vivir apasionados por Dios. He estado hablando, ¿verdad? Ya como 3 enseñanzas de tener pasión por lo sobrenatural. Yo creo que el resultado, hermanos, de vivir apasionados por Dios es que usted se rinde a Cristo. Amén. Una persona apasionada por Dios, hermano, vive apasionado por aquello que ama. Así que si usted ama al Señor, usted va a vivir apasionado por Dios. Y esa pasión te hace vivir una vida rendida al Señor. Amén. Así que yo espero que usted viva rendido al Señor, que usted viva apasionado por Dios. Las personas que no quieren servir a Dios, las personas que no quieren venir a la iglesia, las personas que no se quieren comprometer con Dios, no es porque no pueden, no es porque no quieren, es que son rebeldes, ¿verdad? Porque no tienen esa pasión por el Señor. Así que yo espero, ¿verdad?, que usted se emocione, amén, y voy a estar hablando en estos próximos domingos que vienen de una vida rendida al Espíritu Santo. Amén. Y así se va a llamar este mensaje. Una vida rendida al Espíritu Santo. Diga conmigo, una vida rendida al Espíritu Santo. Amén. Así que ese es el resultado de una pasión. Yo, hermanos, me apasiono por las cosas de Dios. Anoche allá en la vigilia no nos queríamos venir. Pasaron las 12 de la noche y seguíamos ahí, ¿verdad? Y dijimos, ¿por qué no anunciamos de quedarnos toda la noche? Pero hay hermanos que ya después de las 12 de la noche ya están inservibles, ya no pueden, ¿verdad?, orar. Pero estaba tan bonita la atmósfera en esa montaña, hermanos, ¿verdad?, que no nos queríamos venir. Hasta los niños, ni uno se durmió. Aquí en la iglesia se duermen. Pero allá estaban despiertos, hermanos. No sé si fue por el café que se tomaron, ¿verdad? O es porque verdaderamente la atmósfera estaba preciosa. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Romanos 8, 13 y 14. ¿Lo tiene? Leámoslo. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Estos son hijos de Dios. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde. Oramos, Señor, que en esta serie que vamos a predicar, que estamos predicando, Señor amado, podamos ser, Señor, sacudidos por el poder del Espíritu Santo, Señor bendito. Oramos por aquel creyente que está apagado, Señor. Oramos por aquel que no te conoce, Padre. Que no viva una vida como Mefiboset, que vivía en una vida miserable, vivía en Lodebar, aquella vida sin Dios, Señor amado, aquella vida sin identidad, Señor bendito. Pero qué lindo, Señor, es poder vivir una vida rendida al Espíritu Santo, porque cuando nos rendimos al Espíritu Santo, vivimos como hijos de Dios, hacemos morir las obras de la carne, Señor amado. Porque el Espíritu, Señor, es poderoso. El Espíritu siempre está dispuesto, Señor amado. Y queremos, Señor, que en esta serie que vamos a estar predicando, Señor bendito, tú nos puedas enseñar, Señor amado, a vivir apasionados por tu gloria, apasionados por tu presencia. Oramos por aquellos que no tienen fuerza para congregarse. Oramos por aquellos que viven en las obras de la carne, Señor. Que tú, Padre, tengas misericordia de ellos, porque dice aquí esta palabra que el que vive, Señor, por las obras de la carne va a morir, va a vivir una vida, Señor, de muerto, va a vivir una vida sin compromiso, va a vivir una vida, Señor, sin identidad, va a vivir una vida, Padre, que no es una vida codiciable, Señor. Pero qué lindo que dice ahí que los que viven por el Espíritu, estos son llamados hijos de Dios.
Y qué lindo, Padre, que es el título más poderoso que un ser humano puede tener en este planeta Tierra. Una cosa es ser hijo de un millonario. Una cosa es ser hijo de un presidente. Pero ser hijo de Dios son otros 20 pesos. Ser hijo de Dios es el privilegio más grande que podemos tener como pueblo de Dios. Ya si eso no nos apasiona, Señor, estamos perdidos, Padre. Pero oramos, Señor, que en esta serie que vamos a estar predicando, Señor bendito, que podamos compartir estos mensajes, Señor, con aquellos, Señor Padre, que todavía, Señor, están dormidos espiritualmente, como decíamos el jueves en la carta de los Efesios. Hay algunos que están muertos, como dice tu palabra. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Señor, oramos por aquellos que están muertos, oramos por aquellos que están dormidos, Señor, que en vez de ir creciendo van para abajo y para abajo, mientras otros van llegando y van creciendo. Mientras algunos nos emocionan, Señor, que apenas tienen 6 meses, 1 año de estar en la iglesia y ya los vemos activados, ya los vemos sirviendo, ya los vemos preparándose, Señor, para meterse en un ministerio, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así que no sé si vamos a cubrir en esta tarde todo el mensaje, pero bueno, hasta donde alcancemos, nos quedamos y seguimos el otro domingo. Así que una vida rendida al Espíritu Santo, hermano, es la respuesta a nuestras oraciones. Amén. Es la respuesta a nuestras oraciones. Personas que oran, hermano, se rinden al Espíritu Santo. Amén. Es la respuesta de vivir apasionados por Dios. Rendirse al Espíritu Santo es la respuesta de vivir apasionados por Dios. ¿Verdad? Yo no sé si usted se apasiona por Dios, hermano. Mire, yo no tengo nada bueno que hablarle fuera de la Biblia. Si a mí me dice usted, cuénteme una historia, pastor, que no está en la Biblia, yo me quedo mudo. Yo lo único que he aprendido, hermano, no sé si he aprendido, ¿verdad? Pero yo lo único que he aprendido es hablar de Dios. Yo lo único que he aprendido en 30 años es hablar de Dios. Amén. Espero no lo duerma. Pero yo no. Yo por eso, hermano, yo le predico la Biblia. De vez en cuando le cuento un chiste, ¿verdad? Que a algunos no les gustan los chistes. Pero los chistes son para los que se duermen, ¿verdad? Pero qué bonito que una vida rendida al Espíritu Santo es la respuesta a gente que ora. ¿Sabe por qué la gente está fría? Porque no ora, hermano. No oran. ¿Sabe por qué la gente está fría? Porque no tienen pasión por Dios. Viven como Elon Musk algunos, haciendo mucho dinero. Otros viven, hermanos, apasionados en otras cosas. Yo siempre le digo a mi hijo, solo no dejes a Dios. No dejes la pasión por Dios, ¿verdad? Porque cuando uno deja la pasión por Dios, hermano, el diablo te va a ocupar en cosas que no tienen, ¿verdad?, valores ni principios. Porque el que es vagabundo en el Señor, hermanos, el diablo lo va a ocupar. ¿Están acá o se fueron? Sí están, ¿verdad? Entonces, mire qué hermoso cómo la palabra de Dios en esta noche nos va a hablar de una manera muy especial. Yo descubrí que hay 3 tipos de creyentes. Hay algunos que son novios de Cristo. Amén. Pero no se quieren casar. Y hay otros que solo coquetean con Cristo. No quieren ser novios, quieren coquetear. El coqueto, hermano, no es fiel a su novia. Anda brincando de acá para allá, y es un coqueto espiritual. Coquetea con el diablo, coquetea con los entretenimientos, coquetea con el pecado, coquetea con todo. Entonces hay unos que son novios. Diga conmigo, novios, pero no se quieren casar. Amén. Y hay otros que son coquetos. Coquetean. Los coquetos son los tibios que habla la Biblia, que no están ni con Dios ni con el diablo, ¿verdad? Pero me gusta el tercero. El tercero son los que viven casados con Cristo. Amén. Y el casado es el que vive una vida rendida a su amado.
Por eso la iglesia le llama a su amada, ¿verdad? Aquí cantan un canto bien bonito. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, dice, porque tiene mucho valor, ¿verdad? Entonces hay tres tipos de creyentes: los que son novios pero no se quieren casar, y los que andan coqueteando con todo, pero están los que están casados con Cristo. Así es que mire el que está a su lado, dígale: ¿cuál de los tres eres tú, hermano? Dígale. Amén. ¿Eres un coquetón o andas de novio nada más, pero no quieres compromiso? ¿O eres de los que estás casado con Cristo? Ya si aprendimos esto, ya nos podemos ir, oramos y nos despedimos. Amén. Por eso, hermanos, miramos ese virus hoy en día, ¿verdad? Estamos viviendo en una generación de frialdad terrible en las iglesias. La gran crisis que vemos en el pueblo cristiano, hermano, es que hay un 80% de las iglesias que la gente solo se va el día domingo, entre semana no leen la Biblia, no oran, no sirven a Dios, no buscan de Dios, ¿verdad? Entonces viven como coquetones o viven como novios nada más, ¿verdad? Pero no quieren compromiso. Entonces, aquí en esta palabra, ¿verdad? Miramos algo muy bonito, que los casados, los que viven casados con Cristo, son los que viven para agradar a Él. Amén. Los que viven una vida rendida al Espíritu Santo, viven, hermanos, para agradarlo a Él. Por eso Pablo dice: si yo soy siervo de Dios, dice, mi meta es agradar a Dios aunque no agrade a la gente. Porque si agradamos a la gente, a veces no vamos a agradar a Dios. Porque a veces a la gente nunca la vamos a agradar. Pero Pablo dice: yo estoy para vivir agradando a mi Dios. Pablo vivía casado con Cristo, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el problema hoy en día, hermano? Que en las iglesias hay muchos coquetones. Aquí no hay, dijo aquel pastor, pero por si acaso, dijo. Y hay muchos que solo viven de novios, pero no quieren compromiso. Y son muy pocos, hermanos, los que viven casados con Cristo, que viven para agradarlo a Él. Viven para agradarlo a Él. Pero mire, yo tengo un versículo lema en mi vida. Cuando yo me siento desanimado o me siento frío, yo tengo el Salmo 34:10. Dice la Biblia que los que buscan al Señor no tendrán falta, dice, ¿de qué? De ningún bien. Yo quité la palabra pobreza de mi vida, hermano, porque yo no soy pobre, soy bendecido por Dios. Yo no doy lástima, yo tengo que dar envidia. A mí Dios me provee, hermano. No soy millonario, no gano. Yo le aseguro que yo creo que yo soy el único que gana menos que todos ustedes, pero nunca me ha faltado nada. Porque cuando yo me entregué a Cristo, yo venía de un mundo. Yo vine a los 23 años a Cristo. Y yo, sin saber, cuando me entregué a Cristo, yo puse la mano en el arado y yo le dije al Señor: Señor, al mundo yo no me quiero ir. Yo no sé, el Espíritu Santo, hermano, tuvo que haberme puesto en mi rema, ¿verdad? Porque yo, desde que me casé con mi esposa, yo le dije a mi esposa: la palabra divorcio no va a existir en nosotros. No sé, ¿verdad? Pero el Señor, por su misericordia y por su gracia, no es porque calificamos ni nada. Hasta aquí Dios no nos ha dejado, hermanos, como no lo ha dejado a usted. Nosotros hemos tenido luchas, usted tiene sus luchas, pero la clave es vivir casado con Cristo. Amén. Entonces son pocos los que están casados con Cristo. Por eso en Ezequiel 22:30 encontramos un versículo muy triste, donde Dios nos jala las orejas. Y ahí en Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre o mujer, ¿verdad?, que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Mire qué tremendo.
Este es un versículo que da tristeza. Dice la Biblia que Dios buscó un hombre, una mujer que estuviera comprometido. Un hombre, una mujer que viviera una vida rendida al Señor. Y la mala noticia es que no la encontró. Yo espero que aquí en el Buen Pastor el Señor lo encuentre, hermano. ¿Verdad? Que encuentre un joven, una jovencita, un soltero, una soltera, un adulto, un anciano, un matrimonio, hermanos, que se pare en la brecha para que haga vallado. ¿Por qué? Porque necesitamos verdaderamente, ¿verdad?, que Dios haga algo en una nación. No espere que alguien se anime, hermano, anímese usted. Porque a veces somos bien dadivosos, no, el hermano Julano es bueno para eso. ¿Y usted? Si Dios no hace excepción de personas. En Amós decíamos el domingo pasado, capítulo 8, versículo 11, encontrábamos ese lindo versículo. Amós, capítulo 8, verso 11. Gloria al Señor. Aleluya. Se me pegó esto aquí. ¿Quién lo lee? Alguien léalo con voz de... Aquí lo tengo ya. Amós 8, 11. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré, dice, hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino dice de qué? De oír la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos, ¿verdad?, prepararnos para tener un apetito espiritual, para oír la palabra de Dios. Ese es el deseo de Dios. Diga conmigo, ese es el deseo de Dios. Amén. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere poner en nuestros corazones hoy, hermanos, ¿verdad?, ese deseo. Porque como le decía, estamos mirando una generación increíble de frialdad espiritual en la gente. Mire, hermanos, dicen las encuestas que son más el doble o el triple de gente que se queda el día domingo en las casas que los que vienen en la iglesia, que se llaman cristianos, ¿verdad? Entonces hay una frialdad espiritual increíble en el pueblo de Dios. Y bueno, está escrito. En los últimos días, dice, el amor de muchos se enfriará. Hermano, no vaya a caer en esa trampa de enfriarse. Que nada lo enfríe, no importa las luchas, no importa las pruebas. Hermano, ¿verdad? Usted, mire, Job, en un día, Job era no solo para enfriarse, sino para blasfemar contra Dios, ¿verdad? Y decidir no volver a la casa de Dios. Sin embargo, Job, dice la Biblia, no perdió su pasión por Dios en medio de un proceso tan difícil, donde Dios nos modela muchos hombres y mujeres que pasaron por situaciones tan difíciles, hermano, pero no perdieron su pasión por Dios. Amén. Yo espero que no pierda su pasión por Dios. Entonces la iglesia tiene un remanente, diga conmigo, un remanente muy pequeño. La iglesia tiene un remanente muy pequeño que no baja los brazos, que clama por algo más, que siempre está buscando, siempre tiene esa hambre por algo más, por algo mayor. Me decía Isaí, es que yo no estoy conforme, quiero más, ¿verdad? Quiero más. Ojalá que en el mundo espiritual seamos así, hermano. Queremos más, ¿verdad? Por un hambre mayor, por una gloria mayor. Entonces prepárate, hermano, porque Dios te puede sorprender. Amén. Como me ha sorprendido a mí, lo puede sorprender a usted. Solo ponte al servicio del Señor, ¿verdad? Estamos rodeados de enfermedades, estamos rodeados de gente caída, estamos rodeados de gente poseída. La iglesia tiene que dar una respuesta, no solo de palabras, sino de hechos. La iglesia tiene que dar una respuesta al mundo. Tiene que dar una respuesta al mundo. Mi esposa me hablaba de un video, ¿verdad?, de que un pastor estaba hablando con un satánico y el pastor le estaba hablando al satánico y le dijo, tú tienes poder para ser libre.
Tu boca el diablo no la tiene amarrada. Solo tienes que confesar que Jesucristo es el Señor. Pero no lo hace, le dice, porque eres rebelde, ¿verdad? Porque no quieres nada con Dios. El diablo no nos puede amarrar la boca, hermano, no nos puede amarrar la lengua, ¿verdad? Entonces el mundo necesita una respuesta. Va a haber tiempos, hermano, que la gente no va a encontrar una respuesta allá afuera. Y usted va a ver un montón de gente entrando por ahí, ¿verdad? Que van a venir aquí buscando una respuesta. La pregunta es, ¿la tenemos? Dios nos está preparando, ¿verdad? Para vivir una vida rendida al Espíritu Santo. Porque allá afuera, hermano, la gente ya no encuentra respuestas. Por eso las iglesias tienen que prepararse, ¿verdad? Para atender a toda esa gente con la autoridad que Dios nos ha dado. Sucedió en el tiempo de Jesús, ¿por qué no puede suceder hoy? Mire, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, perdón. Marcos capítulo 1, en el versículo 23. Mire este caso, hermano. Marcos 1, 23 al 27. Gloria a Dios. Marcos 1, 23 al 27 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes conmigo, con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire, un demonio está hablando eso de Jesús. El Santo de Dios. Ni los cristianos llamamos así a Jesús a veces. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Cuál era la clave para que Jesús, verdad, se moviera en esa dimensión? Porque él vivía una vida rendida al Espíritu Santo. Amén, hermano. No es porque él era Dios, porque esto lo hizo como hombre, no como Dios. Entonces, ¿cuál es la clave para tener una respuesta para el mundo? Que vivamos una vida rendida al Espíritu Santo. Mire, cuando uno se mete con Dios, hermano, ¿verdad? Yo cuando estoy en una vigilia o cuando oro, a veces aquí la atmósfera se pone tan poderosa, ¿verdad? Que yo oro por la gente, ¿verdad? Y siento un respaldo de Dios tremendo, siento una autoridad de Dios tremenda, ¿verdad? Para orar por esa gente y que sea sana y que sea libre. Jesús tenía una autoridad sobrenatural. Necesitamos, decíamos el domingo pasado, a volver a ver las maravillas de Dios. Amén, hermano. No se acostumbre a venir a la iglesia como un domingo más. No lo vea así. Venga siempre con una expectativa de gloria, ¿verdad? Que salgamos de esa rutina. No de venir y no pasa nada. No, hermanos, al contrario. Si usted sale de aquí como entró, algo pasó en su vida. No puede salir igual. O usted sale bravo de aquí o sale temeroso de Dios diciendo: Dios me habló en esta preciosa tarde. O usted puede salir diciendo: no me gustó el sermón del pastor. Pero no puede salir igual como entró. Entonces vamos a aprender, ¿verdad? En esta tarde unos puntos muy importantes de una vida rendida al Espíritu Santo. Número 1, ¿verdad? Una vida rendida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirige mi vida. Diga conmigo: dirige mi vida. Qué bonito es, hermano, una vida dirigida por el Espíritu Santo. Lo vemos en estos tremendos hombres del Antiguo Testamento. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Lo vemos a través de todas las páginas de la Biblia. Hombres y mujeres, hermanos, que sus vidas fueron dirigidas por el Espíritu Santo. Ellos buscaban a Dios, ellos corrían a Dios. Ellos no andaban de coquetones, ellos no andaban de novios, ellos estaban casados con Cristo.
Me llama la atención que dice en 1 Crónicas 12:32, los hijos de Isaacar, dice, eran entendidos en los tiempos y sabían, dice, lo que Israel tenía que hacer. Toda esa generación, todos sus hermanos, sus papás, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, ¿verdad? Ellos fluían en ese don sobrenatural, porque ellos vivían vidas rendidas al Espíritu Santo. ¿Por qué cree que David fue un hombre exitoso? Porque los hijos de Isaacar, dice la Biblia que cuando David estaba en problemas, él mandaba llamar a los hijos de Isaacar, porque ellos eran entendidos en los tiempos. Y hermanos, nosotros necesitamos hoy en día ser entendidos en los tiempos que vivimos, que los malos tiempos no nos sorprendan, que los malos tiempos no nos apaguen, sino al contrario, que podamos, hermanos, tener esa autoridad, ¿verdad? Que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Y correr al Señor. Entonces, una persona que no se quiere entregar al Señor es porque es rebelde. Es porque no se quiere dejar gobernar por el Señor. Pero aquellos que viven vidas rendidas al Espíritu Santo, Dios los lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Dios te saca. Como decía el canto que cantamos con mi esposa, todo lo que el enemigo te robó, Dios te lo puede restituir al 100 de regreso. A Mefibosé se le dio todo cuando se rindió al Señor, cuando se sentó a la mesa del rey, cuando comió en la mesa del rey, cuando vivió al lado del rey. Amén. Y si usted y yo vivimos al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, ¿verdad? Vamos a disfrutar de esos beneficios que podemos ver en las páginas de las Escrituras. Entonces el Espíritu Santo no solo es para llorar, porque algunos hermanos, ¿verdad? Dios los toca y gloria a Dios, lloran. El Espíritu Santo no solo es para emocionarte. Algunos el Espíritu Santo los emociona, ¿verdad? Hermano, el Espíritu Santo es para que tú te rindas a Él. Amén. El Espíritu Santo es para rendirnos a Él, como dice su palabra, ¿verdad? Para llevarte de conquista en conquista, para que te levantes con poder, con fuerza. Imagínese. ¿Qué puede hacer Dios con un ser humano cuando se rinde a Él? Hágase esa pregunta o contéstela. ¿Qué puede hacer Dios con un ser humano, hermanos, cuando se rinde a Él? Leamos la vida de Moisés. ¿Qué hizo Dios cuando Moisés se rindió a Él? Lo convirtió en el gran libertador de aquel entonces. Habían 2 millones de personas esclavas. Y este hombre se rindió al Señor. El libro de los Hebreos dice que despreció los deleites temporales de este mundo para sufrir los vituperios de Cristo, porque tenía puesta la mirada, dice, ¿a dónde? En el galardón. Amén. Y Dios a este hombre, hermano, lo usó de una manera sobrenatural, que dice la Biblia que Moisés hablaba, dice, cara a cara con Dios. Porque aprendió a rendirse completamente su vida al Espíritu Santo, y Dios lo hizo un gran libertador. Cuando leemos la vida de Abraham, un hombre que rindió todo al Señor, que Dios lo probó. Y probó Dios a Abraham, dice la Biblia. Y lo probó y fue llamado, dice, padre de muchedumbre. Lo hizo un hombre de fe. Se le llama el padre de la fe. Porque fue un hombre, hermanos, que aprendió a rendir su vida al Señor. Imagínense. Cuando leemos la vida de Elías, un gran profeta que rindió su vida al Señor, que hizo que toda una nación entera se volviera a Dios. Les probó que Dios era el Dios de Israel. Porque dice que estaban entre 2 pensamientos, no sabían a quién adorar, si a Baal o a Dios. Pero Isaías fue un hombre, hermano, fue un profeta, ¿verdad? Que nos contagia con ese tremendo ministerio que Dios le dio. ¿Y cuál fue la clave? Aprendieron a vivir una vida rendida al Señor. Isaac, dice la Biblia, el hijo de Abraham, en un año Dios lo hizo multimillonario, dice, porque aprendió
a creerle a Dios como su padre. Aprendió a poner en primer lugar a Dios. Y en un año, dice la Biblia, Dios llevó a Isaac donde había pobreza. Y ese año sembró Isaac, dice la Biblia, y cosechó, dice, al 100 por 1. ¿Alguien quiere las bendiciones? Poquito, ¿va? ¿Cuál es la clave, hermano? Que aprendemos en todos estos hombres. ¿Qué podemos decir de Jacob? ¿Verdad? Donde de los 12 hijos que él tuvo, se formó el pueblo de Israel. Imagínense, un hombre que aprendió a rendir su vida al Espíritu Santo, que había una lucha en él entre la carne y el Espíritu. Él hizo morir las obras de la carne para ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jacob es el que pelea la bendición. Así que hay que aprender a pelear la bendición, hermano, ¿verdad? Porque es la única manera como podemos tener éxito en nuestra vida. Tenemos que dejarnos sorprender por Dios. Amén. Dios es un Dios que nos puede sorprender. La mayoría de los avivamientos, hermano, no sucedieron con megas iglesias. La mayoría de los avivamientos que han sucedido a través de la historia fue a través de 2 hombres, un pequeño remanente en una iglesia, que ahí estaban clamando, gimiendo, orando, buscando de Dios, y se levantó un gran avivamiento. William Seymour, el que provocó el gran avivamiento aquí en California hace 100 años, en la calle Azusa, era un afroamericano, venía de los esclavos, su ojo era torcido, pero con otro pastor, un pastor bautista, con un pentecostal, se juntaron. Mientras el pentecostal cantaba, el bautista predicaba, porque los pentecostales son buenos para cantar y los bautistas somos buenos para predicar. Así es que si unimos la alabanza con la adoración, se vuelve una bomba, hermano. Entonces, mientras el pentecostal cantaba, William Seymour tenía una caja metida en la cabeza. Cualquiera puede decir, ¿verdad? A este le faltan 10 para el peso. Ahí estaba aquel hombre, mientras el pentecostal cantaba, él estaba con la caja metida en la cabeza, para que no lo distrayera nada. Porque a veces uno está orando así, ¿verdad? Con un ojo pelado a ver qué mira. No, él se ponía una caja en la cabeza, pero cuando ese hombre se quitaba esa caja, hermano, Dios era real. Los milagros eran poderosos. La gente venía de todo Estados Unidos a California, no para venir a Disneyland, no para venir aquí a Magic Mountain. La gente venía de todo Estados Unidos, hermano, para recibir un milagro ahí en la calle Azusa. Duró como 6 años ese avivamiento. 2 hombres nada más. Amén. 2 hombres que se rindieron al Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, hermano, una familia pastoral que se rinda al Espíritu Santo, Dios puede hacer cosas grandes. Pero imagínese si la familia pastoral, los líderes y los miembros, hermanos, se rinden todo al Señor. ¿Qué Dios no podrá hacer con nosotros, hermano? Cosas sobrenaturales. Vamos a ver el ejemplo de un hombre aquí en Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 4. Vemos un hombre con una posición económica, con un trabajo, hermano, de mucho honor. De mucho honor. Pero era un hombre, hermanos, que en medio de toda esa posición honrosa que tenía, había en su ser interior una rendición del Espíritu Santo a su vida. Y mire, cuando leemos Nehemías, capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Lo tiene? Dice, palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo, dice, en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad.
y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Pase al capítulo 2 de Nehemías, verso 1. Dice: sucedió que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino. Ese era el trabajo de Nehemías, probar todo lo que el rey tomaba y lo que el rey comía. En otras palabras, era el hombre más de confianza del rey. Entonces dice Nehemías ahí: estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Mira, hermano, este hombre tenía una pasión por su pueblo, por su nación. Habían malas noticias, ¿verdad? Pero Nehemías aprovechó la oportunidad. No podía esconder la crisis interna que traía. Este hombre no sufría, hermanos, porque, ¿verdad? Se había peleado con los hermanos de la iglesia. No, este hombre sufría porque su nación estaba en grave peligro. Estaba en un caos, los muros de Jerusalén derribados. Y cuando se presentó delante del rey, el rey le dijo: ¿qué te pasa? No estás enfermo. ¿Por qué está triste tu corazón? Y ahí él abrió su corazón, porque dicen que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Algunos están tristes porque los dejó la novia, ¿verdad? Otros porque perdió a alguien. Pero Nehemías estaba triste, hermano, porque él tenía una pasión por su nación, de ver una nación transformada. Yo no sé si usted tiene pasión por ver este valle de San Fernando transformado, hermano. Yo creo que esas idas a la montaña que hacemos, ¿verdad? Tenemos más de 20 años de estar yendo a la montaña a orar. Hermanos, porque de alguna manera, ¿verdad? Hay un luto, hay un duelo. Cuando miramos prostitutas, cuando miramos borrachos, cuando miramos gente, ¿verdad? En malos pasos, hay un luto, hay un duelo. Cuando miramos hermanos que verdaderamente ya deberían de ser maestros, dice el apóstol Pablo, pero todavía son niños, hay que cambiarles el pamper, hay que sonarles el chinchín, ¿verdad? Porque son niños espirituales, hay que andarlos chinchineando. Y es triste eso. Nehemías dice aquí que fue alguien que se levantó, ¿verdad?, para hacer algo por su nación. Y hermano, esperamos que alguien se levante aquí, ¿verdad? Como Nehemías. ¿Cómo no voy a estar triste?, dijo él, si mi nación ha dejado a Dios. Mis ancestros, dice, ¿verdad?, dejaron al Señor y los muros están derribados. El enemigo hace lo que le da la gana, entra y sale cuando él quiere. Qué triste. Parece que ayer se escribió este versículo, porque cuando nosotros miramos nuestros países, hermano, ¿verdad? Cuando miramos este valle, cuando miramos los gobiernos, cuando miramos la educación de este país, los muros están derribados. No hay, hermanos, quien se pare en la brecha, como dice el libro de Ezequiel. Y Dios, a través de este varón de Dios, imagínense, nos llama a levantarnos. Me levanté, dice, hice duelo, ayuné, oré, dice, para consultar al Dios de los cielos. Lo que hacemos nosotros, oramos, ayunamos, consultamos a Dios,
Y decimos, Señor, pues, ¿verdad? Hay 3 millones de hispanos en este valle. ¿Hasta cuándo vamos a ver, verdad, un mover del Espíritu Santo acá? Bueno, necesitamos vidas rendidas al Espíritu Santo, hermano. Gloria al Señor. Tenemos hombres como el apóstol Pablo. Mire, en Romanos capítulo 15, ¿verdad? También encontramos la vida de este varón de Dios, un hombre que verdaderamente rindió su vida al Espíritu Santo como Nehemías. Qué tremendo Nehemías, ¿verdad? Que lo que no se pudo hacer en 60 años, Nehemías lo hizo en 52 días. ¿Cómo la ve, hermano? Cuando un hombre se para en la brecha, cuando una familia se para en la brecha, cuando una iglesia se para en la brecha, hermano, usted va a ver su milagro acelerado. Amén. No importa cuántos años hayan pasado. No importa que usted diga ya no hay esperanza. Pero Nehemías le creyó a Dios, ¿verdad? Nehemías le creyó que él podía marcar la diferencia en su nación, en su país, en su barrio, en su familia. Y lo que en 60 años no se pudo hacer, en 52 días lo logró Nehemías. Increíble, un hombre visionario. Mire Romanos 15:19, el apóstol Pablo dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo, dice, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Oiga, hermano, aquí vemos un hombre apasionado por las almas. Este hombre tenía una pasión, hermano, sobrenatural, pero por las almas. Tanto que en uno de los pasajes de la Biblia dice Pablo que en una ocasión dice que él está dispuesto aún a irse al infierno, dice, para que su nación sea salva. Imagínese, hermano, ¿verdad? Que Pablo dice, prefería irme al infierno para que mi nación sea salva toda, dice. La pasión que había en este hombre, la intriga, hermano. Dice que, imagínese, con potencia, dice ahí, de señales, prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ese hombre era imparable, hermano. No tenía carro, no tenía helicóptero, ¿verdad? Porque hoy esas son las excusas que tenemos a veces, ¿verdad? Pablo nunca puso excusa. Aquel que pone excusa es que es un rebelde espiritual, hermano. No, pastor, es que yo no tengo el don de evangelizar. ¿Y quién le ha dicho que el evangelizar es un don? Ese no es un don. Esa es la gran comisión. Decía el misionero, servir adentro de la iglesia, dice, es una bendición. Pero servir afuera es una obligación, decía. Porque ¿cuál es la obra primordial del Señor, hermano? La pasión por las almas. Somos iglesia, ¿verdad? Para marcar la diferencia. Yo siempre he dicho, la iglesia es la embajada de Dios aquí en la tierra para encontrar el camino al cielo, ¿verdad? Pero la gente ha perdido la pasión. Este hombre estaba apasionado, tanto que mire, en 2 de Corintios 12:15, 2 de Corintios 12:15, dice el apóstol Pablo, y yo, dice, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Eso es pasión. Este hombre no esperaba que lo amaran, ¿verdad? Él amaba a la gente. Y miren la pasión que había en él, la entrega que había, con el mayor placer, dice. O sea que este hombre se gozaba, hermano. Ver almas rendidas a los pies de Cristo, ver su vida siendo un instrumento poderoso en las manos de Dios. Esto lo apasionaba a este hombre. Por eso dice, gastaré
todo por amor de vuestras almas, dice. O sea que este hombre tenía una pasión por las almas, tremendamente poderoso, hermano. Le digo algo, que dan ganas de llorar. Hay cristianos que se van a morir y nunca ganaron un alma para Cristo. Ojalá que usted no sea uno de esos. Ojalá que yo no sea uno de esos, hermano. Que hay cristianos que se llamaron cristianos, nunca trajeron un alma a los caminos de Dios, nunca trajeron un visitante a la iglesia, nunca pudieron hacer la oración del pecador con una persona. Eso es caos. Eso es caos. Porque en 1 Corintios 9:16 dice, y ay de mí, dice, si no anuncio el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Y cuando nosotros estudiamos a estos hombres, hermanos, dice uno, wow, qué increíble, ¿verdad? Estos hombres invirtieron todo, hermanos, por la causa de Dios, imagínense. El ministerio de estos hombres, hermanos, que tuvieron ellos. Increíble. Entregados completamente a Dios. Miren Hechos 21, del 8 al 14. Siguiendo con el apóstol Pablo aquí. Hechos 21, del 8 al 14. Dice, al otro día saliendo Pablo y los con quien él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Dice, tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban, dice, jovencitas, profetizaban, estaban metidas, estaban rendidas al Espíritu Santo. Aquí hay varias jovencitas. Ojalá que se rindan al Espíritu Santo y no a ese teléfono, ¿verdad? Dice ahí, profetizaban. Y permaneciendo nosotros, dice el apóstol Pablo, ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo esto. Dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, porque el cinto era del apóstol Pablo. Pero dice el 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, ya no hay cristianos de este nivel. Ya no hay cristianos de este calibre. Imagínense. Hoy tenemos que andar rogando a la gente para venir a la iglesia. Ya están viejos, hermano. Ya tienen varios tiempos de ser cristianos. Mire este hombre cómo verdaderamente nos da un ejemplo aquí, ¿verdad? Hay gente que no tiene interés en las cosas del reino. No hay compromiso. Hay gente que por cualquier cosa se va de la iglesia. Y Pablo dice aquí, yo no estoy dispuesto, hermano, solo a sufrir por Cristo, sino dice, a morir por Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Ese es el fruto de una vida rendida al Espíritu Santo, hermano. Hoy en día dejamos a Dios porque no nos hace el milagro, porque no nos da dinero, ¿verdad? Porque nos peleamos con la mujer, nos peleamos con los hijos y nos desanimamos. Pruébelo usted. Mire quién no vino hoy al templo y llámele. Dígale, hermano, ¿por qué no vino al templo? Ay, hermano, es que viera. ¿Qué problemas tengo yo en mi casa? Es que es rebelde el hermano, no son los problemas, hermano. Discúlpeme, pero es la realidad. Amén. Es la realidad. Cuando uno está rendido al Espíritu Santo, hermano. Mire, yo en los peores momentos de mi vida, que para qué le cuento, los que me conocen, que tienen años de estar conmigo, yo siempre he corrido a Dios. Yo he predicado aquí, hermanos, con crisis terribles.
pero en el poder del Espíritu Santo. Esto es los mejores sermones que yo he predicado aquí, es cuando ando en crisis. Déjeme decirle. Porque yo he aprendido, ¿verdad?, que el diablo no me va a robar el gozo del Señor. Y cuando yo leí este versículo esta semana, que Pablo dice, yo solo no es, ¿qué hacen llorando por mí? Si yo no solo estoy dispuesto, dice, a sufrir por Cristo, sino dice, a morir por la causa de Cristo. Increíble, ¿verdad? Habrán cristianos de estos todavía, hermano, ¿verdad? Imagínense. Es increíble. La gente se desanima hoy en día porque nadie lo saludó, ¿verdad? Pero la gente se desanima porque no hacen nada para Dios. Mire, todo el que está desanimado es porque no hace nada por Dios. Discúlpeme, pero es la realidad. Yo cuando no hago nada por Dios me desanimo. Y yo digo, esto me pasa porque no he hecho nada por Dios. Cuando uno no hace nada por la causa de Dios, uno se desanima, hermano. ¿O no le pasa a usted también? No haga nada para Dios y va a ver cómo se desanima. Pero qué bonito es estar en vigilia, en campamento, aquí sirviendo en la iglesia, congregándonos en los cultos, hermano, sirviendo, ¿verdad?, en actividades. No, hombre, eso es hermoso. Es hermoso. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿quién será el próximo pastor que se va a levantar en esta iglesia? ¿Quién será el próximo líder? ¿Quién será el próximo maestro? ¿Quién será el próximo cantante? ¿Quién será el próximo, hermano, que se va a levantar para servir al Señor? Un joven, un soltero, un matrimonio, un adulto, un anciano. ¿Quién será el próximo? Si Jesús mismo dijo, la mies es mucha, dijo, y los obreros son pocos. Y los pocos que habemos, dijo un hermano, flojos. Dijo. Terrible, ¿verdad? Entonces, vamos a despedirnos, porque ya me están viendo feo ya. Apasionate por Dios. Dígale que está a su lado, apasiona por Dios, hermano. Amén. ¿Cuántos quieren ver su vida transformada? Con autoridad, con poder, con rendimiento al Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora Dios ya no anda buscando a Moisés, ya no anda buscando a Abraham, ya no anda buscando a Elías, ya no anda buscando a Nehemías. Ahora Dios anda buscando a José, a Eduardo, a Carlos, a Francisco, a Roberto, a Pedro, a Giovanni, ¿verdad? A Alicia, ¿verdad? A Cindy, a Eli. Ahora Dios anda buscando, hermanos, a nosotros. ¿Quién va a llevar esta antorcha a esta próxima generación que viene por delante? Los muros de Jerusalén están derribados, déjeme decirle, ¿verdad? Este pueblo ha dejado al Señor. Y nosotros no podemos caer en la trampa de desanimarnos, porque Dios ha dejado un remanente que está casado con Cristo. No está coqueteando, no anda de novio. Dios ha dejado un remanente que está casado con Cristo. Así que yo espero que usted sea parte de ese remanente y usted está casado con Cristo. Amén. Así que solo alcanzamos un punto hoy. Pero aquí una vida rendida al Espíritu Santo es dirigida por el Señor. Amén. El próximo domingo seguimos. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor amado, por enseñarnos las verdades eternas que están escritas en este libro, Señor. Gracias, Padre, porque hemos aprendido, Señor. Nos has enseñado en esta serie que vamos a comenzar de una vida rendida al Espíritu Santo, Señor bendito. Nos ponemos, Padre, a disposición tuya, que así como escogiste esos varones, Señor, del antaño, nos puedas escoger a nosotros hoy en día para llevar esta antorcha, Señor, a este valle de San Fernando, a donde quiera que tú nos lleves, Padre, que levantes esos varones, que levantes esas damas, que levantes esos jóvenes para llevar esta antorcha de una manera sobrenatural en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor mío. Gracias te damos en esta preciosa noche, Padre, que podamos vivir apasionados, Señor, porque dice que si vivimos para la carne vamos a morir, pero si vivimos para el Espíritu
vamos a hacer morir los deseos de la carne, porque los que viven por el Espíritu, estos son llamados, dice, hijos de Dios. Hay un respaldo, hay una identidad, hay un poder sobrenatural, hermanos. Así es que en medio de esta frialdad espiritual hay un remanente que Dios tiene velando, tiene ahí en acción, los tiene en victoria, los tiene procesando, los tiene preparándose para esperar esa cosecha. En el tiempo de Nehemías pasaron 60 años, nadie hacía nada, hasta que Dios levantó a Nehemías para que en 52 días Dios les dio la victoria a reconstruir los muros de Jerusalén. Y nosotros, Señor amado, estamos esperando también esa manifestación gloriosa de ver, Padre a mí, amado, un poder y una autoridad, Señor. Un de repente, como decíamos aquel día, algo sobrenatural cuando nos ponemos a disposición, Señor. Por eso estamos en vigilia, por eso estamos orando todos los días, por eso tenemos un devocional, Señor, porque estamos, Padre, preparándonos para recibir esa gran cosecha que tú tienes preparada. Mientras otros andan vagando espiritualmente, nosotros, Señor, no somos de los que retrocedemos, dice tu palabra, sino de aquellos que tenemos puesta la mirada en el galardón. Haga conmigo esta oración, hermano. Diga, Espíritu Santo, ayúdame a que yo pueda rendir mi vida a ti. Señor, que tú me uses, Padre, a través de los dones y talentos que tú has puesto en mi vida. Señor, que yo sea fiel, Padre, porque tú no me escoges, Señor, por las habilidades y los dones que yo tenga. Tú me escoges por tu fidelidad a ti, Señor. Que yo sea fiel al llamado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Padre, declaramos una semana gloriosa para mis hermanos, Señor. Bendígalo grandemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a